Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos seguidores, oyentes de Radio Mairena, 107.4 de la FM Estéreo, emisora municipal de Mairena del Alcor, provincia de Sevilla, y también damos la bienvenida desde aquí a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tocar el muy sugerente tema, los efectos de la luna en el mundo y en las personas. Tema muy interesante y muy sugestivo. Luis Aniza, muy buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días, compañeros. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Todo un placer. Desde la no menos calurosa Sevilla, desde el otro continente, desde la otra punta del mundo, el otro lado del charco, nuestra compañera desde Medellín, Colombia, Elena Peñaranda. Buenos días y bienvenida, compañera. Buenos días, gracias a todos por estar. Bueno, un tema súper bonito e interesante el día de hoy. Pues sí, efectivamente. Y nuevamente volvemos a nuestra calurosa Sevilla. Julián Ruiz, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, efectivamente, mucho calor, aquí a cerca de los 40 grados. Y bueno, ya he escuchado la voz cadenciosa, suave, el acento maravilloso, Elena Peñaranda, que ya nos ha alegrado la mañana solamente con el tono de su voz. Efectivamente, nos ha como refrescado. Y más aún, nos vamos a refrescar cuando escuchemos desde la France, desde Francia, la Costa Azul, a Auxi Valverde. Buenos días y bienvenida, compañera. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Aquí también hace calor, ¿eh? No tanto como en Sevilla, pero también está pegando un poquito. Y ahora mismo tenemos aquí 35, ¿eh? No está mal. No, muy no bien. Está nada más. Está altito, está altito. Bueno, Luis, ilústranos un poquito. Si quieres comenzar tú, ¿qué efectos puede tener la luna en nosotros o en las mareas o en el mundo en general? Bueno, la verdad es que el tema que se ha elegido es fascinante desde cualquier punto de vista, ¿no? Y bueno, yo antes de abordar la pregunta y de hablar de la luna, ¿no? Voy a ponerme un poco en situación, decir, ¿qué pensaba el hombre primitivo? ¿Qué pensaba ese hombre cuando en el albor de la humanidad, ¿no? Cuando miraba al cielo y veía a los astros y veía, sobre todo veía la luna, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasaría por su cabeza, ¿no? ¿Qué sensaciones tendría más profundas, ¿no? Y además, en aquel momento, bueno, inexplicables, porque evidentemente, bueno, no tenían el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Pero que lo primero que me llama la atención es qué sentirían y qué pensarían esas personas con respecto a eso, ¿no? Sobre la luna, habría tantas cosas que decir, curiosas, unas bonitas, otras un poquito más oscuras. Es algo, a mí la luna me da la sensación de decir, bueno, es algo con dos caras, es algo que se parece realmente a una moneda, a lo que es la vida en sí, a lo que es el Tao, con el yin y con el yang, esa cara oculta, esa cara llena, esa cara que siempre está ahí, ¿no? Me trae infinidad de sensaciones, la verdad que la mayoría de ellas muy, muy gratas. Me veo como atraído por la luna, no sé por qué será. ¿Será porque mi cuerpo, el 70% de él es agua y de alguna manera el agua se ve atraída por la luna? ¿Por qué se ve atraído el mar por la luna? Muy sencillo. La luna era una parte de nuestro planeta, era una parte de la Tierra que un día se separó a través de un choque fortísimo, de un meteorito. Y bueno, pues un meteorito sería enorme, evidentemente, y bueno, se separó. Y empezó a girar alrededor de la Tierra. Pero no deja de ser una parte de la Tierra. Y no deja de tener una masa importantísima, la cual le genera pues una ley de gravedad. Esa ley de gravedad evidentemente no es tan grande como la Tierra, porque la Luna es bastante más pequeña que la Tierra, pero sí es la suficiente como para tener atracción
en nosotros y sobre todo en el agua. De ahí que la luna influye directamente en las mareas. O sea, la zona más cercana a la luna de la Tierra es atraída, esa agua es atraída, y entonces esa parte de esos océanos, esa parte que está más cerca de la zona más cercana a la luna, tiene marea alta. Mientras que la zona que está más alejada, pues tiene marea baja. Es decir que, bueno, evidentemente eso va cambiando porque, bueno, ya sabemos cómo es el ciclo de rotación de la luna sobre la Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fijaros bien, es tan alucinante como eso. O sea, la luna, decimos sí que sin el sol no podemos vivir, sin la luna tampoco podríamos vivir, porque si la luna es la que coordina de alguna forma los polos magnéticos de la Tierra, y si no estuviese la luna, habría una descoordinación de esos polos magnéticos y la vida no existiría. Por tanto, es esencial la luna. A mí me fascina. O sea, yo incluso si entramos más profundamente en el tema de las mareas, dependiendo de los cuartos crecientes, de los cuartos menguantes, hay todo un mundo por descubrir en ese tema. Es fascinante. De hecho, los antiguos se guiaban por los estadios de la luna para ver cuándo había crecidas. En el Nilo, por ejemplo, eran muy importantes las crecidas de las lunas llenas, porque eran las crecidas y, bueno, tenía mucho que ver con el tema de lo que es la plantación para el cultivo, ¿no? Para el trigo, para todo, ¿no? Evidentemente. Por tanto, pues bueno, fijaros la importancia. ¿Sí? Históricamente, pues ni que hablaros, ¿no? Es decir, que es un tema fascinante, ¿no? Los seres humanos, evidentemente, pues al tener tanta cantidad de agua, pues estamos igualmente atraídos. Es decir, que la luna interviene significativamente en nuestra vida, tanto en la vida, digamos, biológica, corporal, como la psicológica, obviamente, ¿no? Como no podía ser menos, ¿no? Y bueno, pues todos hemos leído, bueno, pues a filósofos, a psicólogos, a médicos, hablar de la importancia que tiene la luna incluso en la personalidad, ¿no? Es decir, ya hay, bueno, teorías incluso, pues que de alguna manera definen y delimitan mucho esa interacción que tiene la luna con las personas, ¿no? Bueno, es un tema fascinante. No quiero quitar más tiempo al resto de compañeros porque seguro que todos tienen muchas cosas que decir al respecto y bueno, pues vamos a establecer un debate bonito porque el tema lo merece. A mí me encanta. Muy bien, muchas gracias, Luis. Elena Peñaranda, cuéntanos cómo, a tu juicio, influye el astro lunar en la Tierra. Bueno, gracias, compañero. Pues complementando toda la exposición que hizo Luis, que por cierto es muy, muy interesante y muy acorde con toda la visión de la luna, pues yo les comparto un poquito más desde la parte astrológica, que es, digamos, uno de mis campos, que es la astrología, y es muy interesante porque además de la parte solar o el signo solar que todos hablamos o que todos conocemos, hay otro que es el ascendente, pero la luna es muy, muy importante porque tiene que ver mucho con la emoción de las personas. Entonces, es uno de los elementos más importantes si lo vamos a ver desde una carta astral o una carta natal, ¿cierto? Porque la luna que representa, como decía Luis, las aguas, y que representa las aguas, las emociones. Entonces, la luna representa la parte emocional, la parte del sentimiento, del sentir, y también la parte afectiva, la relación afectiva, cómo reaccionamos ante el afecto. De hecho, de acuerdo a las fases lunares, reaccionamos sin conocer, digamos, a nivel de carta natal, en qué luna nací o en cuál signo está mi luna. Pero es muy interesante porque se adecua mucho cuando estudias la luna de una persona, ves que su comportamiento, digamos, afectivo y emocional va acorde. Y pues la luna también representa el femenino, representa a la madre, tiene que ver con la madre, tiene que ver con el hogar, con la familia y también con el pasado. Ahora, a nivel ya más macro, digamos, estoy hablando desde la astrología, la luna representa el pueblo. Entonces, tiene una influencia muy grande en las personas, la luna.
es muy interesante todo el tema. Este tema es muy amplio, tal como pues, han contado pues, todos los compañeros cuando empezamos a hablar de este tema. Es muy amplio, pero digamos que desde ese lugar les puedo compartir eso y tiene que ver mucho con la parte afectiva, o sea, es cómo has sido amado, o sea, desde niño, cómo tu madre te entregó afecto, ahí se muestra en la luna. Tú puedes ver a una persona en su parte lunar y su signo lunar, cómo ha sido su afecto, su parte afectiva, y entonces también cómo amaría, cómo se entregaría a otra persona. Es bastante hermoso, de verdad, lo de la luna. Muy bien, muchas gracias. Auxi, te escuchamos. Hola. ¿Qué, a tu juicio, cómo influye la luna en nosotros o en la Tierra? Mis compañeros ya han expuesto muchas cosas bien expuestas y bueno, yo voy a ampliar un poquito más. Yo me he ido un poquito más hacia el punto de cómo nos influye la luna en el cuerpo humano, ¿vale? Porque hay estudios e investigaciones que se han hecho en prestigiosos hospitales donde han registrado día a día, ¿vale? O en alguna fase de la luna cómo nos influye, por ejemplo, la luna llena. El famoso mito del conde Drácula, del hombre lobo, bueno, pues son un poco mito, pero entre comillas, la luna llena también nos influye un montón a todos nosotros. De hecho, hay hospitales que han hecho un estudio donde, por ejemplo, el día de luna llena hay un registro bastante amplio y bastante superior que el resto de los días en agresiones, ¿vale? Pues se registra que evidentemente esos días hay más agresiones, más peleas callejeras, más gente que se hieren porque hay más conflictos y se ha registrado también que justo cuando hay luna llena, pues la policía y todos los servicios que tenemos desplegados para nuestra seguridad trabajan el doble. Entonces, bueno, que el conde Drácula, que el hombre lobo es un mito, pero es un mito también entre comillas, ¿vale? Es algo que nos han puesto ahí y que nos quieren un poco hacer ver que sí que hay una influencia bastante fuerte de la luna en nuestras emociones y en nuestro ser, mientras que hay cambios y fases lunares. De hecho, cuando hay luna llena, pues ya sabemos todos que hay un efecto, no sé si habréis oído hablar de él, que se llama el efecto Transilvania, ¿vale? Viene justo pues del mito del conde Drácula, cómo se transformaba justo cuando había luna llena. Y hay un efecto que se llama así, efecto Transilvania, pues porque en esos días justo hay un mayor número de agresiones y hay peor sueño, la gente concibe en el sueño peor, nos acordamos menos de lo que hemos soñado, o sea, hay bastante influencia. Incluso se llega a pensar que no deberíamos de pasar una cirugía un día de luna llena. Pues ¿por qué? Pues porque la luna llena influye un montón en la presión sanguínea y hay mucho riesgo de esos días de que se sangre más la herida, de que haya más hemorragias. Es un estudio hecho, ¿vale? No quiere decir, yo me imagino que cuando hay luna llena se harán cirugías igual, porque esto es una cuestión de que hay quirófano o no hay quirófano. Pero se está estudiando la posibilidad de intentar evitar esas cirugías en esos días concretos de luna llena. Así que evidentemente está estudiado que la luna nos influye, es un tema bastante interesante. La verdad es que sí. Muchas gracias. Fíjate qué cosas más curiosas, ¿no? La agresividad en luna llena y sin Sí. embargo una cena romántica no se concibe sin la luna llena de fondo. Qué dualidad, ¿no? Qué parte Pues sí. de la moneda. Pero a lo mejor como tenemos la sangre, la presión sanguínea más alta, Más por eso a lo alta, mejor es mejor. Eso es, puede la ser, cena puede ser. romántica. Es Puede ser, ¿no? Puede ser. sacarle partido, sacarle partido. Ahí hay una relación ahí, ¿no? Sí, Presión sanguínea y... exactamente. Sí. Julián,
Coméntanos. Pues muy bien, yo hablaría en este caso más que nada sobre la influencia que la luna ha tenido en las artes, en la religión y en la cultura humana, porque a fin de cuentas, digamos que la historia de la humanidad es también, no se puede concebir sin el contexto del sol, de los astros y del entorno en el que estamos. Y la luna, pues sin duda, desde, por ejemplo, los antiguos egipcios, en sus mitos religiosos había una diosa que era Isis, la diosa que a fin de cuentas era la diosa de la luna, que a la postre lo lunar va a ser dentro de todas las religiones orientales la representación precisamente de lo femenino, mientras que lo solar va a ser la representación de lo masculino. Esto va a llegar incluso a la religión cristiana nuestra, ¿no? Donde la Virgen María, la Inmaculada, aparece, si observáis, bajo los signos, los cuernos de la luna, porque en el Apocalipsis San Juan la pinta precisamente por encima de la luna, ¿no? Entonces, la luna en el arte ha tenido también muchísima importancia en determinados contextos. Por ejemplo, en los periodos no clásicos, en el barroco o en el romanticismo, digamos que la influencia de lo lunar ha estado ahí patente por aquello que decía Elena y por lo que decía Gabriela. Para los románticos, toda la emoción, todo lo que suponía emoción, lo sublime, digamos ese afán de libertad, pues va siempre bajo el marco y el acompañamiento de lo nocturno, de lo misterioso, de la noche, de lo terrible que ocurre en la noche, ¿no? La luna, a fin de cuentas, es la reina de la noche, lo que en la ópera esta de Mozart precisamente se representa lo lunar a veces como lo ambiguo y lo perverso, por aquello de que la luna tiene diversas fases y diversas caras, ¿no? Y bueno, pues han sido muchísimos artistas, muchísimos poetas, muchísimos músicos los que se han inspirado. Y incluso en nuestras canciones, pues no sé si recordáis algunos de los temas que tuvieron fama en los años 80 o 90 en España, una canción que se llama Hijo de la Luna, que Sí. del grupo este Mecano, que bueno, que es una canción, De pero Nacho incluso Cano. de Nacho Cano, donde ahí se describe una extraña relación entre unos niños que son albinos, que se cree, la letra dice, viene a decir que bueno, que parece como si la luna hubiera sido la madre de estos niños, ¿no? Los niños albinos. De la luna también pues se ha escrito, Julio Verne escribió el famoso Viaje a la Luna, que inspiró a toda la literatura del siglo XIX, se hicieron películas, hay Méliès hizo una película maravillosa que es El viaje a la luna, y bueno, se pensaba en aquella época, en el siglo XIX, que la luna estaba habitada por unos seres, los selenitas. Después toda esa fascinación y todo ese misterio, desde el momento en que Armstrong, Aldrin y Collins pusieron allí sus sucios pies, ya acabaron con todo el misterio y con toda la belleza. Es decir, la ciencia viene siempre a fastidiar, siempre a joder la marrana, como dicen en mi pueblo. Esta es la verdad. Y le quita todo el encanto y toda la poesía. Sí. Ya. La verdad es que sí. Pues oye, el tema, no, fíjate, lo que decía Auxi, que la licantropía, el hombre lobo, que se transforma, verdaderamente la licantropía existe. Es una entidad nosológica, es un trastorno mental a caballo entre un trastorno afectivo y un trastorno esquizofrénico, cuyo delirio es la creencia de la persona quien sufre esto, que se transforma en un animal, adoptando durante un momento las conductas agresivas de ese animal, en este caso un lobo, ¿no? O sea, fijaos cómo hacemos un poquito de novela de cosas realmente que están ahí. No es que te transformes fisiológicamente, sino que mentalmente se puede decir que la licantropía sí que existe y aparece con la luna llena, precisamente. Eh, y, y, también hemos dicho aquí también el tema de la agresividad, como ha comentado Baxi. Elena también ha comentado que es un astro que tiene una gran influencia sobre nosotros. Luis lo acaba de comentar también, que forma parte de nosotros, de la Tierra. ¿A qué pensáis que puede deberse esta influencia, entre comillas, negativa de la Luna en que haya más conductas agresivas y más delito? ¿Tiene esto que ver con los efectos de la Luna o es más bien cosa nuestra, cosa del ser humano?
Yo, mientras no se demuestre y la ciencia lo demuestre, yo creo que es más bien una cosa cultural. Es decir, por aquello de que en las sociedades patriarcales lo solar representa lo masculino, lo nocturno y la luna, por tanto, como símbolo de la noche, representa lo femenino. Aquella, digamos que lo perverso, lo ambiguo, todo esto viene representado por lo lunar, ¿no? Y de hecho, pues toda la literatura romántica, el Conde Drácula, habéis hablado también de, en fin, de toda la literatura esta de terror, siempre aparece el símbolo de la luna, e incluso Lorca tiene un poema muy bonito, el famoso poema del romancero, donde la luna es la muerte, la representación de la muerte para Lorca. Es decir, que todavía tiene una connotación aún peor. Pero yo, mientras no se demuestre esto de que la luna influye en tantísimas cosas psíquicas del ser humano, creo que es más bien una cosa cultural. No sé qué opináis vosotros. Sí, que diferentes culturas toman eso de forma distinta. Sí, Luis. Sí, no, hombre, yo realmente, verá, evidentemente estoy con Julián en el sentido de que, parte, ¿no? En el sentido de que demostrado científicamente, no hay muchas evidencias sobre el tema. Sí hay muchas cosas habladas. A mí lo único que me queda es recalcar un poco lo que comentaba al principio. Es decir, si la Luna tiene tanto poder y lo que es la capacidad de atracción, la atracción que tiene la gravedad, la fuerza de gravedad lunar, ejerce tanto poder sobre las mareas, sobre el agua, evidentemente nosotros, lo que sí es científicamente demostrado es que el 70-75% de nuestro cuerpo es agua. Algo evidentemente tiene que influir. Es decir, sí que se han encontrado evidencias de cambios en la ovulación, en los ciclos menstruales cuando hay luna llena, en las distintas fases lunares. Es decir, eso está directamente relacionado con lo que es el organismo, lo que es la fisiología y lo que es la energética de nuestro cuerpo, ¿no? No podemos eludir una realidad que es que, bueno, pues nosotros estamos, independientemente de todo lo que es la fisiología alopática, médica que conocemos, ¿no? De todo lo que es la estructura orgánica del ser humano, también existe una serie de canales energéticos que están demostrados en la acupuntura, en fin, bueno, en los chakras, en fin, todo eso que evidentemente, pues ahí está, que sí que es verdad que no hay una determinación física donde nosotros podamos hacer una radiografía o hacer cualquier tipo de prueba y ver esos puntos, pero sí que tenemos claro cuál es la efectividad que tienen esos puntos cuando son tocados, cuando son masajeados y cuando son tratados, ¿no? Es decir, que de alguna manera, si somos energía, pues evidentemente la interacción que tenemos con el universo, con el cosmos, y la interacción que tenemos con un astro que está tan cercano y que ha sido parte de la Tierra, evidentemente alguna influencia tiene que tener sobre nosotros. ¿Cuánto de influencia? Pues, hombre, pues realmente yo no lo sabemos todavía, ¿no? Es decir, yo creo que todo se irá descubriendo con el avance de la humanidad, de la ciencia, y todo se irá descubriendo, y todo lo que sí es verdad es que últimamente con la física cuántica, pues coño, estamos teniendo, aunque yo sé que Julián es un poquito contrario al tema de la ciencia en el sentido de que quita el romanticismo de medio, pero sí que es verdad que la física cuántica está arrojando mucha luz sobre cosas que eran inimaginables hace pues cuestión de 30, 40 años. Y esto va a seguir así. La ciencia seguirá avanzando. Eso no quiere decir ni mucho menos que todo lo que es la espiritualidad, todo lo que es no ciencia, no tenga su cabida, todo lo contrario. O sea, es decir, yo estoy convencido de la espiritualidad, no en el sentido religioso de la palabra, pero estoy convencido de que el ser humano tiene una espiritualidad que va consigo, que la lleva consigo, y que está interconectada con todo. O sea, todo está interconectado con todo, en definitiva, el universo. Todo tiene el mismo origen, perdón, y por tanto, pues está totalmente correlacionado. O sea, que a mí no me extraña nada, pero no solamente si hay átomos nuestros que pueden estar en el hiperespacio, así de claro, tal como afirma la física cuántica, ¿por qué
¿no va a tener influencia la luna que está tan cercana sobre nosotros? Pues sí. Sí. ¿Cuánto? Pues ya lo sabremos. Nosotros igual no lo vemos, pero más adelante se irá descubriendo, y se irán descubriendo relaciones, y se irán descubriendo muchas cosas que, bueno, pues que irán cambiando los paradigmas como han ido cambiando. O sea, tú le dices a una persona del siglo XIV o del siglo XII que la realidad de lo que hoy ya tenemos como real, los paradigmas que hoy tenemos como real, y bueno, pues te hubieran quemado, como quemaron a muchos, como quemaron al que dijo que la Tierra era redonda, ¿no? Creo que fue Galileo, ¿no? Sí, sí, tienes que, toda bueno, la razón. Que giraba alrededor del Sol. Que giraba alrededor del Sol. ¿no? Y que giraba alrededor del Sol, porque bueno, lo quemaron por hereje, o sea, es decir, Por hereje, obviamente, eso es. en aquella época, Sí. pues claro, es decir, una cosa tan evidente como es eso, ¿no? Para nosotros hoy en día. Pues si a nosotros nos dicen ahora algo que se va a descubrir no sé, en el año 5000, pues nos parecerá una barbaridad ahora mismo. ¿Por qué? Porque no entra en nuestro concepto, no entra en nuestro paradigma. Y así funciona la mente, así funciona el humano. O sea, no podemos entender aquello de lo que, bueno, pues, que no está en nuestro paradigma de conocimiento, ¿no? Y eso va cambiando con el tiempo, irá cambiando con el tiempo y se irán descubriendo relaciones. Pero Sí. yo, desde luego, sí asocio mucho la luna, yo personalmente, ¿no? Como dije en mi intervención inicial, para mí tiene un poder que yo no sabría describir, ¿vale? Pero para mí, yo miro la luna y sobre todo cuando está llena, y para mí una sensación, a mí particularmente, me encanta ver la luna llena. A mí me fascina siempre ver la luna llena, y siempre cuando miro al cielo digo, uy, ya está casi llena, ya va a estar llena, ¿no? O sea, es como un encuentro ahí con esa luna llena, ¿no? Que bueno, que el otro día estaba yo en mi casa del campo, donde no hay ningún tipo de contaminación lumínica, y bueno, pues, aparte de la visión que tenía de la Vía Láctea, bueno, pues la luna llena cuando salió, aquello era una hermosura, aquello era un espectáculo brutal, ¿no? Y a mí, pues bueno, pues la verdad me deja un poco extasiado. Siempre me ha dejado como extasiado, ¿no? Sí. Luis no está. Perdón, Sí. Que nos ha ido Luis. perdón. Algo. No, Ahora. Ah, Sí, Bueno, bueno, simplemente sí. me deja extasiado la luz. Yo le quería preguntar a Elena el mundo de lo esotérico. El mundo, bueno, el mundo de lo esotérico, en concreto el tarot, tú que eres experta en el tema de tarot, Elena, ¿cómo trata el tarot a la luna y qué abordaje hace, si un abordaje positivo, negativo o ambos? Bueno, Javier, mira, referente al tarot, es bastante representativo. Sí que cuando tú haces una tirada, habla mucho de la emoción de la persona o de las relaciones que se estén dando en ese momento. La luna por lo general no es inicialmente negativa en una tirada, pero a veces se muestran aspectos, combina con ciertos aspectos. Es que en realidad ninguna carta en realidad como tal es negativa, sino que se combinan con ciertos aspectos y pueden mostrar ciertas influencias por las que esté pasando esa persona, que tienen que ver con su parte emocional, pero también puede ser de energías densas. O sea, ya hay mucho para mirar dependiendo del tiraje, y la carta de la luna es bien importante dentro de los arcanos mayores. Es muy importante. Esos arcanos representan como una historia mística, de verdad. Para mí es como la historia evolutiva del humano, y allí está marcada la luna. Entonces, dependiendo del tiraje, de la tirada que se haga, el significado cobra un valor positivo o negativo si lo hablamos desde ese lugar, dependiendo. Pero si tiene ambos significados están. Y, por ejemplo, hablando un poquito de lo que decía ahora Julián, digamos que como compartía Luis, hay dos cosas ahí. Si bien sí se ha transformado muchísimo la humanidad de la parte solar y lunar, como él dice, y tiene que ver con todos los arquetipos reinantes ahora, pero en realidad a nivel físico la luna sí. O sea,
Igual, nuestra compañera habló muy bien de las cosas, dijo, no, es que se han hecho estudios, o sea, sí, sí es más complicado en luna llena y no es tanto eso, sino es por las mareas. Tú sabes que somos agua, de nuestra sangre, en realidad se sube. Por eso tú pero sí tiene que ver con que tú cómo lo enfocas, o haces la cena romántica, te conectas desde otro lugar y te lo gozas, o te vas a la otra parte donde te desbordas emocionalmente, porque tú decides cómo manejas esas emociones. Ahora, yo creo que ustedes se han dado cuenta que en luna llena todos nos hinchamos. Bueno, digo así, ya hay como una retención de líquidos, como que se elevan, es por las mareas. Yo me doy cuenta en luna llena, estoy como que aumenté de peso y eso nos pasa a todos. Y si no lo sabían, o sea, tómense la tarea de revisarse en luna llena cómo está su cuerpo. Ahí físicamente nos está afectando definitivamente. Por eso luna llena es buena, ya hablando de la parte esotérica, para hacer ciertos ritos, rituales, que no son negativos, sino donde de alguna manera, como todo está diferente, como más exaltado, hasta las mismas plantas, las semillas como que brotan más, como que todo es más exaltado, entonces puedes utilizar plantas para hacer ciertas cosas, ciertos rituales más bonitos en esa época, por ejemplo, que no son negativos, sino que tú quieres hacer algo para atracción o así. Luna llena y luna creciente son mejores. En luna menguante, si todo antes está bajando, no haces nada, de hecho es para sacar. ¿Quieres hacer una limpieza general en tu casa bien poderosa? Luna menguante o luna oscura. ¿Quieres hacer algo productivo y que empiece a crecer? Empieza a trabajarlo en luna creciente y utiliza, es que la luna se puede usar para tantas cosas, su energía es buenísima. Lo que pasa es que no lo conocemos casi nadie o no le da valor. Por eso que decía de pronto Julián de que la ciencia, muchas cosas, y que lo toma como la parte folclórica o el folclor de nuestros ancestros. Pero en realidad, si científicamente se ha comprobado que las cosas como las semillas se hinchan, entonces es un buen momento para tú hacer ciertas cosas. En realidad es bastante. Y lo que decía Auxilio también, de los hospitales, los nacimientos, más luna llena. Sí, Y eso está estudiado. Eso está estudiado, sí. Mucho más partos cuando hay luna llena, muchísimos más registrados. Yo tengo experiencia de eso. Yo tantas veces, pues he tenido experiencias de esas también. Es así, entonces ahí están las dos cosas, pero sí es cierto. Y lo de los selenitas me parece súper lindo porque antiguamente, mitológicamente, a la luna, la diosa de la luna es Selene. Entonces, por eso se le ponía el nombre de los selenitas. Ahí hay una entremezcla de folclore, de cultura, de arte, de ciencia, pero en realidad como algo claro. Como decía Luis, todavía no. O sea, eso es como tan grande y en realidad si no estuviera no habría vida en este planeta, bueno, tal como la conocemos, quizás de otra manera, pero no se podría dar la vida acá, porque ella genera para todo esto que tiene que ver con la parte de atracción, con la gravedad, todo, que no habría manera de la vida tal como la conocemos se diera si no fuera por ella, y eso lo sabían los ancestros, y ellos... Cuando tú hablabas de que ellos cuando miraban la luna, en realidad ellos así fue como obtuvieron todo lo que escribieron de la parte cósmica de astronomía y astrología fue a través de la observación. Y ya sabían cuándo cosechar, cuándo pasaba esto, cuándo recoger. Y eso lo hicieron. Ellos, tenemos un legado de ellos enorme, muy bonito, observando el cosmos. Sí. Que para una importancia fundamental, porque ellos no tenían no tenían los elementos que tenemos hoy en día. O sea, para mí es tan importante ese descubrimiento que hicieron nuestros ancestros, o sea, con la mera observación, con la paciencia, con lo que es observar y ir descubriendo, no solamente ya con respecto al tema de la luna, sino a los astros, ¿no? Las rotaciones, o sea, las constelaciones. Eso es una cosa que a mí me fascina, y una de las cosas que también me fascinan es el instrumento que utilizaban antiguamente para navegar,
donde se ayudaban de las estrellas para poder navegar. El astrolabio, ese era así creo que se llamaba. Sí, sí. Era un instrumento, me imagino que lo habréis visto, si en películas o un reportaje o algo, el sextante, que era el sextante, por el que se guiaban para establecer sus rumbos. Eso a mí me parece alucinante, cómo llegó a descubrirse, cómo se generó ese tipo de instrumento, por el que antiguamente, hoy en día, pues ponle tú un marino, que van todos pues navegando por GPS y no se conoce otra cosa que un GPS, pues que se te estropee el GPS y que te veas en alta mar en medio de un océano y decir, bueno, ¿de qué te vales, no? Es decir, ahora, ¿con qué elementos te ayudas tú para poder tirar para adelante, no? Bueno, los antiguos lo hacían con el sextante. Eso para mí es algo que le da una fuerza a lo que es lo ancestral, a lo que eran nuestros antepasados. Es decir, coño, de la nada empezaron a descubrir cosas que son, y hoy realmente, pues coño, pues constatamos muchas de las cosas que ellos, bueno, ya decían y descubrieron. Pero para mí es chapó a esa observación, porque era de gente muy espabilada, muy inteligente, sin tener medios tecnológicos como tenemos hoy. Eso... Sí. Auxi, ¿qué te sugiere a ti la luna llena? O la luna en general. ¿Qué te sugiere? Buf, a mí la luna llena me sugiere muchas cosas, ¿eh? Muchas. Yo creo muchísimo en la influencia de la luna. De hecho, os cuento un pequeño secreto mío, ¿vale? Pero cuando hay luna llena, si tengo que hacer algo especial, algún ritual, porque yo como Elena también creo mucho en todas estas cosas astrológicas y tal, y tengo la costumbre desde casi siempre, ¿vale? Que cuando hay luna llena, si tengo que hacer algún ritual de pedir, de algo que quiero para mí, algo que quiero conseguir, algo que es importante, ese ritual acostumbro siempre, como bien ha dicho Elena, empiezo en cuarto creciente y luego lo refuerzo siempre cuando hay luna llena, ¿vale? Porque veo que cuando está en esa fase la luna, siempre hay mucho más influencia para algo que quieras conseguir. Algún ritual, no sé, mismamente una tontería que digo, pero que me toque la lotería, ¿no? Bueno, pues hago un pequeño ritual, empiezo con el cuarto creciente y espero y lo voy haciendo hasta que llega la luna a luna llena. O sea que para mí la luna realmente tiene una influencia bastante fuerte y de hecho tan fuerte que yo sabía que cada vez que me quedaba embarazada, siempre sabía que mis partos iban a ser en luna llena y es que nunca me equivoqué. Siempre miraba la fecha de la luna llena, digo, aquí me pongo de parto. Y siempre me ponía de parto ahí, casualidad. Yo creo que no hay casualidad, ¿eh? Yo creo que influye bastante. Incluso me decía el médico, fecha prevista de parto. Y yo siempre decía, no, porque como la luna llena llegué antes, yo me pongo antes. Y siempre era así. Siempre ha sido así. O sea que para mí la luna llena, por supuesto, vamos, tiene una influencia en mí. Fíjate hasta qué punto que yo, por ejemplo, cuando era pequeña y quería que me creciera el pelo muy rápido, siempre me lo cortaba en cuarto creciente. Siempre. Qué curioso. Y de verdad, sí, siempre me cortaba el pelo cuando me tenía que cortar las puntas, algo. Yo siempre lo hacía en cuarto creciente. Miraba y siempre lo hacía en cuarto creciente. Y lo que me había cortado, evidentemente, en 2 meses lo tenía otra vez igual. O sea, es verdad, ¿eh? Que a lo mejor es como hemos dicho, no hay estudios científicos sobre esto, es verdad. Pero que si eres observador, observas y vas estudiando un poco todo esto, no te hace falta hacer ningún estudio científico tampoco, ¿eh? No te hace falta estar con el lápiz apuntando y pues sí ha ocurrido, no, te das cuenta que realmente funciona. Funciona. Y de peticiones, de pedir cosas y que algunas han llegado, ¿eh? ¿Influencia Vaya. de la luna? Pues no lo sé, pero probarlo. Tan fácil como probar lo que os digo. Cortaros el pelo en cuarto creciente. No, A ver qué tú sabes lo pasa. que me pasó a mí.
¿Sabes lo que me pasó a mí? Que me ¿Qué corté te el pasó? pelo. Cuarto menguante, mira, ya El no me acuerdo. menguante. Te quedas sin pelo, evidentemente, para que veas la influencia que ¡Qué tiene la luna. fallo más grande! ¿Eh? Sí, Y es sí, cierto, sí es cierto, sí. es Uno se cierto, corta el Elena, cabello, sí. uno se corta el cabello en creciente y es para que crezca abundante. El menguante es diferente, es para que tu cabello, digamos, se ponga más bonito, más así, pero en creciente, en cuarto creciente, es para que crezca más rápido, o sea, así, y así con las plantas. Si quieres que la planta Exactamente. crezca así súper frondosa, creciente, pero si quieres que florezca y se vuelva más, entonces así. Mira que eso lo sabían las abuelas, siempre no han sabido los ancestros, Fíjate, Sí. fíjate. siempre, siempre. Pero es verdad que influye, ¿eh? A mí personalmente sí me influye y me influye la luna, ¿eh? Me influye. Claro, más porque eres mujer, a las mujeres más, y si eres más consciente te das cuenta, los hombres también, pero a ellos son un poquito menos conscientes de eso, pero a nosotras la luna nos mueve muchísimo en todo, más. Elena, somos más lunáticas, ¿verdad? Sí, lunares, totalmente. Así es. Hay una película que yo creo que a lo largo de la historia del cine hay 3 o 4 películas que son un tanto peculiares. Una de esas películas, a mi entender, y que puede ilustrar un poco todo esto, el tema de la luna, de su influencia, es la película Avatar. No sé si Ah. ¿cuántos de Sí, vosotros la ven? La, Bellísima, yo la he visto, ya la te he llega a visto. ver. Que Ah, todo Me bellísima. encantó. es un planeta en donde todo está conectado con todo. O sea, a nivel natural, cada árbol está conectado con cada árbol. Y cada árbol está conectado con cada ramito de hierba, incluso con los propios avatares. O sea, es. Y conforme. Y Luis ha dicho algo antes que a mí me llamó la atención: el tema del sextante, el tema del el sextante, el astrolabio. Y fíjate lo que nos hemos separado del mundo natural, que vamos por medio, no ya de un océano, de una carretera, de una autopista. Se nos escacharra el GPS y estamos totalmente perdidos. No somos capaces de totalmente. orientarnos. Es curioso, ¿eh? Sí, sí. Sí, Es sí. curioso. Cuanto más abrazamos la tecnología, más nos alejamos de la naturaleza. De la Totalmente. naturaleza. Es Sí, verdad. Totalmente. totalmente, sí, es cierto. Y sabes qué pienso, bueno, ese es mi concepto, perdón, personal de la película Avatar, que por cierto es bellísima, uno la ve varias veces y cada vez y es como tratando de recordarnos un concepto que antiguamente aquí se tenía y que se ha olvidado por completo en esta humanidad, porque han habido muchas humanidades. Esta humanidad olvidó ese concepto de conexión con todo, porque sí existe, pero al olvidarlo, tu mente no la, pero existe y está. Y entonces es como tratando de llevarnos a recordar de que es así, de que el árbol está conectado entre ellos, pero también con nosotros, cada planta, cada piedra, cada animal, todas las aguas, ¿no? Y lo hermoso del árbol central, que la gran madre, para ellos es la dadora de todo, y es una representación o manifestación de la misma tierra. O sea, y es como recordándonos, oigan, es que es importante que se den cuenta de esto. Totalmente. A ver, es bellísimo. Sí, sí. Muy bien. Yo Sí, lo que esto- la luna siempre ha sido el símbolo de, digamos, es el objeto preferido de los poetas. De hecho, esta película que os comentaba el otro día sobre Hechizo de Luna viene a hablar un poco de lo que decía Elena al principio, de que realmente la luna ha inspirado, es siempre como el símbolo de lo emotivo, de lo emocional, ¿no? Y bueno, pues ya fijaros, en el siglo XVII había Cyrano de Bergerac, el famoso Cyrano de Bergerac, este poeta francés, existió de verdad, y en el siglo XVII, y él ya imaginó un viaje a la luna, es decir, con unos medios un tanto rudimentarios, ¿no? Y esa visión un poco, digamos, fascinante que siempre ha tenido la humanidad por la luna, que antes lo expresaba muy bien Luis,
Eso ya, pues bueno, está muy bien expresado en muchísimos artistas, muchísimos poetas y muchísimas canciones, como antes hablábamos, ¿no? Y bueno, hay una canción española que dice: la luna es una mujer y por eso el sol de España, no sé si habéis escuchado alguna vez esa canción, o al sol le llaman Lorenzo y a la luna Catalina. De alguna manera, lo que viene a decir esto es que existe como dos grandes principios en nuestra cultura occidental, y es que hay un principio solar, un principio masculino y un principio femenino, que representa la noche y que la luna lo representa también, donde realmente se contraponen la razón, la lógica, la ciencia frente al saber, un saber más profundo como es la intuición, lo nocturno, lo vedado, lo que no surge a través de la ciencia, sino se revela, y por tanto es un saber todavía más profundo que el saber solar. Entonces, pues bueno, la luna viene a representar eso en toda la cultura occidental. Yo creo que también en la cultura americana. Sí, también, en todas, en todo el planeta. en Eso todo es el planeta. planetario. Sí. Y bueno, pues sí. Lógicamente Freud, creo que era Freud y Jung, asociaban lo que era el consciente con el sol y el inconsciente con la luna. Con la luz, eso Así es. Exactamente. Entonces, pues... Y no podemos olvidar que el inconsciente es mucho más poderoso y amplio que el consciente. El cociente, sí, es verdad. Claro, Así es. claro, efectivamente. Entonces... Es así, es así. Es fascinante. A mí este tema es fascinante porque podríamos llevarnos hablando horas y horas al respecto y realmente es que, no sé, a mí me encanta. Yo me estoy divirtiendo y me está encantando la información que estoy recibiendo, la interacción entre nuestros comentarios y demás, porque, jolín, es una cosa muy, muy linda, ¿no? Muy, muy enriquecedora, ¿no? Pues un tema del que, bueno, tú no hay la luna, coño, pues se nos ocurrió decir, vamos a hablar de la luna y fíjate si estamos hablando, ¿no? Sí. Y se nos queda corto, pero tenemos que ir despidiendo ya, compañeros. Que tengáis un buen fin de semana. Muchísimas gracias y protegeos, Elena de la lluvia y todos vosotros, compañeros, del calor. ¿De acuerdo? Muchas gracias y Muy hasta bien. el próximo Muchas programa. gracias, Javier. Lo Muchas intentaremos. gracias a todos. Vale. Gracias. Gracias. Semana que viene. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós.